Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son de estas palabras que se vuelven viral, están en boga, muchas personas la utilizan, pero vamos a llegarle al fondo y vamos a hablar hoy de la resiliencia, pero no solo de la resiliencia, también del afrontamiento. Nadie tiene que pasar por esto para aprender. Son circunstancias en la vida que te tocan. ¿Cómo tú entiendes que esto pasó? Somos cuerpo, estamos sensibles a los virus, cambio de temperatura, a veces eventos cerebrovascular que puede afectar. Entonces, si somos humanos, sabemos que puede pasar algo. Eso me pasó alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, si es estrés, si sería momentáneo. Pero ya en la madrugada sentí que se me cayó el rostro. Entonces, esta parte completa ya perdió la movilidad, se me torció la boca, se me hacía pesado para hablar. Me daba pena con mi hija, que ella me veía con tristeza y quería como palabras de aliento. Y me decía, mami, pero tú estás bonita. Y yo, sí, mi amor, yo lo sé. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Hola, vencedores. Qué placer encontrarnos una vez más en su programa Más que Vencedor. Y hoy para mí es más que un honor, es un placer estar con ustedes desde el lugar donde se encuentren. Y más cuando estoy al lado de mi rubia de oro. Buenas noches, hermosa. Buenas. Hola, Icania. Un saludo muy especial a todos los que cada semana nos sintonizan aquí en La Voz de María y aquellos que también en algún momento pues se conectan con nosotros a través de YouTube. Así es que bienvenidos a Más que Vencedor. Aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, y en compañía de nuestros psicólogos de cabecera, nuestros asesores, nuestro equipo de apoyo de Armonía Vital, Leida Rosario y Erwin López. Bienvenidos. Saludos, un gusto. Señores, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son de estas palabras que se vuelven viral, están en boga, muchas personas la utilizan, pero vamos a llegarle al fondo y vamos a hablar hoy de la resiliencia, pero no solo de la resiliencia, también del afrontamiento. Y lo bonito de Nau es que tenemos un ejemplo palpable, porque a veces solo nos quedamos en teoría, pero cuando te toca vivir, cuando tienes que salir de lo profundo, entonces ahí sí sabemos el sentido como tal de la palabra resiliencia. Así es, y bueno, según la Real Academia de la Ciencia, define la resiliencia de la siguiente manera: la capacidad de un ser vivo para adaptarse y recuperar su estado original ante una situación adversa o perturbadora. Se refiere a la capacidad de superar los obstáculos y desafíos, tanto psicológicos como físicos. Eso es lo que dice la Real Academia de la definición de resiliencia. Ahora bien, ¿cómo nosotros, y eso es lo que nos tiene aquí en el día de hoy, cómo nosotros aplicamos esa definición en nuestras vidas? De manera sencilla, Erwin, ¿cómo podríamos, aparte de esta definición, cómo podríamos hacerle entender a la gente lo que es realmente la resiliencia? Veamos los elementos básicos. Hay un elemento adverso, tú tienes una situación donde tú estás viviendo una situación límite, ¿verdad? Y tienes que recuperar tu estado. Esos son los tres. Entonces, digamos, en el día a día hay muchas situaciones, eventos, desde límites hasta que tú pierdes a alguien, entras en duelo, pierdes tu trabajo, puede ser un elemento de un asalto, una amenaza en la calle, pasas alguna catástrofe, o sea, cualquier elemento, pérdida de dinero, una inversión, o sea, cualquier situación, inclusive enfermedades, cualquier elemento que te pone a ti, te
tener que tomar una decisión y salir adelante, pues ahí viene y recuperarte. Fíjate que hay dos elementos aquí. Adaptarte. Uno, hay una situación que no puedo cambiarla, solo me toca adaptar. Y luego hay otro paso que es superar. O sea, no te vas a quedar en el mismo sitio, sino que vas a superar esa situación de tal manera que lo pasado, pasado. O sea, ese sería en el día a día. Mala noticia médica, ¿verdad? Una situación de... O sea, hay muchísimos eventos que todo el mundo pasa y ahí donde dice, ¿y ahora qué hago con esto? O me quedo y sucumbo, ¿verdad? Me muero en el intento, como dicen, me congelo y sufro, o me adapto, le busco la forma y salgo adelante. Fíjate que este término viene de la ingeniería. Resiliencia es la capacidad que tienen ciertos cuerpos, ciertas sustancias, de volver a su estado anterior. Por ejemplo, tú coges un hierro, lo doblas y él vuelve. Goma, tú lo doblas y él vuelve. Esto mismo se aplica a la parte humana, luego se aplicó a esta parte humana, de esta capacidad que tenemos de superar obstáculos, volver de nuevo, no quedarme en el fondo, sino salir a flote. Hay situaciones en la vida en las que tú mencionabas cosas que no puedo cambiar, pero cosas que sí pueden cambiar, pero no en ese momento. Porque puede practicarse, digo yo, ponerse en práctica la resiliencia en situaciones de que, es un proceso, esperar el proceso, pero mientras tanto, adaptarse a eso y esperar el cambio. Tiene que ser eventos grandes o en la vida cotidiana, por ejemplo, que se les rompa un plato, que se corte a alguien en la cocina. Tu vajilla más bonita. Ajá, exacto. ¿Verdad? Un regalito que se te rompió, se te perdió una cadenita. Puedo ponerlo, ¿verdad? Un perrito que se te extravió. Estas son situaciones donde tú dices, ok, eso duele, estoy incómodo, o el elemento más grave, ¿verdad? Problemas de salud. Entonces dices, ¿ahora qué hago con esto? O me quedo, sufro y me quedo en el sufrimiento, o me repongo, echo hacia adelante. Ahora, esto no es así como que de un día para otro. Y ahí donde entra el elemento de afrontamiento. No enfrentamiento. En psicología hablamos de afrontar una situación. Exacto, que ya van a ser la cantidad de esos recursos que voy a usar para sobreponerme. Que hay muchos mecanismos que voy a usar precisamente para salir a flote y sobrevivir y adaptarme y luego superar. Algo que quiero que aclaremos, porque cuando se habla de adaptarnos, muchas personas podrían entender que es como, no, mira, que esta es la realidad, es como cruzarnos de brazos. Ok, vale. Sí, vamos a aclarar eso, Erwin, por favor. Claro. Ayúdenme ahí. Eso es otra cosa. Porque, claro. porque no queremos dejarle una mala impresión o una mala información. O sea, no es lo mismo adaptarse a la realidad que nos toca vivir, adaptarse porque no se puede cambiar en el momento. Y otra es cruzarse de brazos porque, ay, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso un es término muy conformismo, dominicano. ¿verdad? Claro, porque Conformista. hay un elemento importante. Tu capacidad de afrontamiento va a influir en el desarrollo de tu resiliencia. Porque si yo tengo una situación en la que puedo evaluar que no puedo enfrentar, entonces si tú no lo puedes enfrentar solo, tendrías que buscar a alguien para que te apoye. ¿Cómo es tu estilo de afrontamiento? O sea, ¿cómo te mueve una situación a hacer cosas? Porque si tengo algo a la que tengo que afrontar, tengo que moverme. ¿Cómo he aprendido durante mi vida a enfrentar las cosas? Pero también cómo yo afronto o gestiono las emociones que estoy sintiendo, porque hay un elemento que me cayó de golpe y entonces no sé cómo responder. Entonces, fíjense que esto tiene mucho que ver cómo en la etapa que yo estoy en mi vida, yo he afrontado las cosas. Y fíjense que la resiliencia comenzó con unos estudios que se hicieron con unos niños sin hogar, abandonados, y vieron cómo estos niños fueron tan resilientes de salir de un estado tan vulnerable, con muchísimas carencias,
a ser hombre de éxitos. Entonces es importante ver cómo mi capacidad de afrontamiento, qué yo pienso con respecto a eso que pasa y cuáles son los recursos que yo tengo. Si voy a hacer tal cosa, voy a buscar ayuda, voy a darme cuenta cuáles son las posibilidades que tengo. Y sobre todo, una definición muy interesante de resiliencia dice que entonces es salir fortalecidos de eso que me pasó, qué yo aprendí, cómo crecí como persona. Pero cotidianamente, que era lo que decías, nos pasan cosas. Todos los días estamos enfrentando desafíos, unos más sutiles, unos más sencillos y simples. Y posiblemente yo lo pueda sortear esa situación. Pero cómo hay personas que han desarrollado durante su vida una capacidad resiliente, porque tiene que ver con aspectos muy individuales, como la personalidad, el aprendizaje, el contexto, dónde estoy, cómo veo la situación. Entonces son muchísimas situaciones que me llevan a mí a desarrollar la resiliencia, enfrentar una situación. No, pues yo puedo con esto. Si no puedo, voy a buscar ayuda. Entonces hay muchísimos otros factores que influyen. Y de eso te iba a decir, que a veces uno cree que la persona resiliente es solo la que se supera por su propia fuerza y con su propia capacidad. Exacto. Entonces esto es importante que la gente sepa que hay momentos que necesitamos ayuda. Una red de apoyo, claro. Pueden ser estos profesionales, nuestras familias, nuestros amigos. Exacto. Pero eso es parte de la resiliencia. Sí. Veamos lo de adaptación, ¿verdad? Para que no se quede, porque dejamos, como quiera dejamos el huequito. Cuando hablamos de adaptarnos, comprende varios mecanismos de reponernos. Adaptarse, fíjate que tiene que ver también con evolución, tiene que ver con desarrollo de nuevas competencias. Entonces, puede ser también que adaptarnos sería, ok, me quedo aquí y no me atrevo en mi zona de confort. Entonces, cuando hablamos de adaptarnos, es simplemente buscar la forma de equilibrarnos y mejorar. No necesariamente tiene que ser congelarnos, porque son como varios métodos, varios enfoques, varios recursos que tú usarías y varios estados. Entonces, vamos a adaptarnos, ok. Adaptarnos no es quedarme, ok, ya está bien, conforme y no hay más. O sea, no tiene que ver con conformismo. No tiene que ver con... Ahora, ni con el que tú quieres que yo haga. El conformismo es un estado muy básico de quedarte en tu zona cómoda y evitar o posponer el afrontamiento. un nuevo recurso de afrontamiento. Porque, ok, pues ya no voy a hacer nada. No, espérate. ¿Quién dijo? Si no has conseguido trabajo en el área de papelería, pues vete para el área de herrería. O vete a vender plásticos. O quizás tú puedas conseguir en ferretería. O sea, el hecho de que no te dé un lado no significa que no se vaya a dar. Entonces, esto requiere un nuevo estado. Ahora, espérate. Si eso no es suficiente, ¿cómo me voy a adaptar a este ambiente? Bueno, si es un asunto de salud, pues buscar elementos que me vayan ayudando a mejorar la salud. No quedarme, ok, pues voy a tomar agua nada más. No, hay que hacer varias cosas. Si es un asunto, por ejemplo, de problemas económicos, entonces tú tienes que haber buscado varios elementos que te ayuden a adaptarte. Uno, consumir menos y así va buscando trabajo, buscar préstamos, pedir ayuda a la familia. O sea, son varias etapas, una tras de la otra, hasta que tú puedas sobrevivir. ¿Sabes que ese ejemplo de la economía es muy propicio porque hay muchos casos de familias en la que caen en una desgracia económica? Entonces, en el proceso de adaptarse, pasan por un proceso de sufrimiento porque quieren seguir viviendo la vida que tenían con todas las bonanzas económicas que tenían. Y no nos rompamos hasta donde la sábana donde la sábana no llegue. dé. Entonces, ahí es donde viene el tema de afrontamiento, ver esa realidad, adaptarse, pero de manera positiva a lo que se tiene, y con esto vamos a resolver. Y fíjense cómo aprendemos como familia. Exactamente. Cómo manejamos las cosas. Y no vivir, por ejemplo, en el caso, no vivir en el pasado de que si yo tuviera, porque eso nos llevaría a la depresión, al sufrimiento, a la inconformidad. Y el estar quejándonos, estar viendo que por qué me pasa esto a mí, victimizándome, no me va a dar la oportunidad de llegar a darme cuenta que tengo recursos y no voy a llegar a ser resiliente. Bueno, ahí hay un elemento importante que tú señalabas y es la mentalidad. Correcto. La actitud. Sí, la actitud.
Hay una frase, una palabra que dijo Leida, del victimizar. Sí. Porque hay muchas personas que se victimizan y exageran. Su mecanismo de afrontamiento entra en víctima. Exactamente. Entonces, realmente, en ese proceso de víctima, se pasan todo el tiempo. Correcto. Y entienden que no hay más nada que hacer, Y pasa simplemente el tiempo. entenderlo, apoyarlo, porque sí se necesita apoyo, porque las víctimas necesitan apoyo. Claro. Entonces, ese es el proceso. Sí. Pero hay que dar el paso siguiente. Porque no está mal ser víctima, porque, ok, si pasa algo, está bien, se podría pasar, es aceptable que se pueda pasar por un proceso. Quizás no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque es un asunto de actitud. Tú puedes decir, bueno, es que yo soy adulto y desde mi adultez, mi capacidad de razonamiento y autogestión emocional, yo sé que lo hice mal, entonces yo asumo mi responsabilidad y hago algo. Sí. Pero quedarme como que, ay, el víctima es, ¿verdad? Un estado donde la culpa es del otro, el otro fue el que no pudo, yo quiero, me pasa pero todo lo malo. imagínate la situación, el ambiente, el gobierno, le echan la culpa a todo el mundo, porque si ese compadre quisiera, me ayudara, pero tú se lo has pedido, no, hay que me da vergüenza. Entonces, no es el compadre, Exacto. es que tú no quieres echarse adelante, entonces, o quizás ni siquiera estás consciente de que te conviene quedarte en víctima. Bueno, pues ahí entra el entorno familiar, social. Correcto. Todo esto que nos... Antes de llegar al entorno familiar, me gustaría que... No, porque hablamos de resiliencia, pero eso se puede... ¿Uno nace o se puede desarrollar la resiliencia? Se desarrolla. Tú no naces siendo resiliente. Ah, porque yo soy así. No naces siendo resiliente, porque así como nosotros tenemos un tiempo límite para ir desarrollando nuestros elementos distintivos como la personalidad, las situaciones que se van presentando en tu vida y cómo tú has aprendido a enfocar, a darle un significado a eso que te está pasando, te va a dar ciertos recursos para esto. Imaginémonos que tenemos niños que son descuidados en sus hogares, que no tienen el apoyo, pero hay algo internamente en este niño que él dice, bueno, mi mamá no me dio la cuadernito para yo ir a la escuela, pero yo a mis amigos le pedí una 2 o 3 hojas para anotar o la hablé con la maestra. Entonces, hay situaciones que tienen que ver con individuales que cuando te pasa a una situación, cuando estás enfrentando una situación, te pone a ver qué cosas tú tienes que desarrollar como persona. O no tengo cómo hacerlo, entonces voy a buscar ayuda. Entonces es como ir viendo a medida que va pasando el tiempo y a medida que te vas enfrentando con ciertas situaciones, qué cosas tú tienes para manejarlo, cómo lo vas a afrontar. Y si ves que tienes que buscar otros recursos, otras ayudas, entonces lo harías. Y a medida que vas viendo los resultados del hacer cosas, de procurar cambios en tu vida, entonces vas desarrollando esa resiliencia. Sí. Leida, a propósito disculpa, de eso, quiero entonces... aclarar, no es que no nacemos, es que potencialmente tenemos Hay que recursos. desarrollarlo. O sea, tú tienes razonamiento, tienes gestión emocional, ahora, ¿para qué lo voy a usar? O cómo me dijeron cómo me acostumbré a que, ¿verdad? O sea, a partir de ahí tú vas a usarlo. O si tú te diste cuenta que no eres capaz, pero nacemos con elementos potenciales. Potenciales. Luego de la pausa, Eso me pasó alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, si es estrés, si sería momentáneo. Pero ya en la madrugada sentí que se me cayó el rostro. Entonces, esta parte completa ya perdió la movilidad, se me torció la boca, se me hacía pesado para hablar. En el mundo nacen más de 3.000 bebés con síndrome de Down al año. Y ellos, al igual que tú, tienen una familia. Tienen hermanos, papás, tíos y abuelos. Al igual que tú y yo, van a la escuela, al parque, van a fiestas, hacen deporte y tienen amigos. Y cuando crecen, también tienen un empleo, una familia y pueden vivir feliz al igual que tú.
Hoy celebremos la diversidad y apoyemos la inclusión. Promovamos una sociedad inclusiva donde cada voz sea escuchada y valorada. El autismo es solo una forma diferente de ver el mundo. El autismo ofrece una ventana a un mundo diferente, no una puerta cerrada. Todos somos diferentes y eso es lo que hace bonito nuestro mundo. Celebremos juntos la riqueza de nuestras diferencias. Juntos podemos construir una sociedad más comprensiva y solidaria. Únete a la causa, comparte el mensaje. Más que vencedor. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Quiero entonces preguntarle a Leida, con relación a lo que ella decía, cómo esto influye, o el entorno familiar y social dentro del ser humano para que sea una persona resiliente. Fíjate que cuando nosotros, dentro del contexto familiar, nosotros estamos retroalimentados de que el otro también vea nuestras cualidades y nuestras virtudes. Si nosotros, los niños, vamos validándole los recursos que ellos tienen, mira qué valiente eres, qué esforzado, qué comprometido, todo eso va alimentando ese autoconcepto. Y yo voy teniendo claro para qué yo doy cuando se me vayan presentando situaciones. Pero qué me falta también, porque ahí se habla del hombre inacabado, cómo el hombre va haciéndose. Entonces nosotros vamos, el entorno familiar y social me va retroalimentando, pero también, como decía Erwin, yo voy potenciando eso que yo tengo, que vengo desarrollando desde la niñez hasta la adultez. Entonces esas cuestiones que tienen que ver con la cultura familiar, con la dinámica y los principios, valores que yo voy internalizando, que escuché desde niño decir, tú eres valiente, tú eres muy fuerte, tú eres poderoso, tú vas a poder. Todo eso va a afectar la manera de cómo yo afronto una situación. A diferencia de niños que no fueron validados, que no tienen ese autoconocimiento de qué son y para qué pueden servir o para qué pueden entonces salir cómo pueden salir de una situación. Leida, entonces esos niños están más encaminados, los que les resaltan esas cualidades positivas, que aquellos que tienen que descubrírsela, autodescubrírsela. Claro, porque hay varios elementos, porque no solamente el autoconocimiento. Cuando yo tengo una autoestima sana, yo tengo un concepto, una idea de qué yo tengo y qué me falta. Porque el tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Y como tengo una autoestima sana, cuando tengo un autoconcepto claro de quién soy yo, también puedo decir, bueno, tengo esta situación, pero necesito ayuda. Tengo esta situación y estoy dudando de cómo lo puedo enfrentar. Y si llevamos la resiliencia al área escolar, para brindarle un poquito de luz. Sí. En las aulas vemos muchas situaciones y lo traigo a colación por el hecho de la parte positiva, lo que ejercen los padres y los familiares de los niños para hacerlos fuertes, para que se puede. Es muy importante ese tema en la escuela. Entonces, claro, ¿cómo podrían, por ejemplo, en el caso porque se supone que en el área escolar están los niños y sus guías son los maestros? ¿Cómo podrían los maestros fomentar el desarrollo, esa parte de resiliencia en los niños, en los alumnos? Bueno, yo creo que si yo como maestro tengo que cambiar el chip de saber que cuando voy a validar a un niño,
que está atascado, que piensa que no sabe, que piensa que no puede o que tiene problemas para relacionarse, yo tengo que ver en su grandeza. Yo tengo que ver la potencialidad que tiene para decirle, no, anda, tú puedes, ven, yo te voy a apoyar. Entonces es importante ver el maestro que posiblemente, tal vez, si el niño necesita un poco más de ayuda, aparte de la que le está dando, tenemos que darnos cuenta de qué está pasando con la familia y dar una alerta a la familia, para que también la familia dé el apoyo y continúe ese seguimiento de ese reforzamiento. Hay un elemento importante en la niñez, que es donde precisamente se comienza a desarrollar el autoconcepto, que es esa validación. Tú puedes, ahora tú tienes que practicar más, pero lo vas a lograr. Mira, cualquier duda que tengas, cuenta conmigo. Entonces, el niño va recibiendo como ese plus de energía, de confianza, que es importante para esto. El niño tiene que saber que tiene que confiar en él para ir viendo que él sí puede y que es verdad lo que le dicen. Y sobre todo, que los maestros ayuden a entender a los niños que no siempre se puede a la primera, sino que es un proceso. Que es una cuestión de ensayo y error. Y que practicando entonces vamos a lograr conseguir lo que necesitamos. Pero también es muy necesaria esa parte de validación que deben tener los maestros para los niños, y ese reconocimiento y el acompañamiento. Y fíjate que para el niño, el maestro representa una figura importante. Una figura no solamente de autoridad, sino también de referencia. Y eso que el maestro le pueda dar en el aula es importantísimo. ¿Sabe, Leida, que yo soy muy cercana a un centro allá en mí? Y la primera impresión que yo escuché de una niña, yo fui con unos zapatitos rojos y un vestido de rosa roja, y eso me quedaba espectacular. Y la niña le dijo a los demás niños, es una muñeca, parece una muñeca. Y desde ese momento, cada vez que me invitan, yo trato de ir lo más hermosa posible por respeto a esos niños. Porque la imagen que ellos se llevaron de mí, la primera, no quiero bajarle. Entonces, aparte de que se sienten identificados, yo quiero que tú veas cómo me abrazan, se acercan, se toman fotos, los padres que van, y eso me hace sentir más humana y más cercana, pero esa imagen que tienen esos niños, yo no quiero quitársela. Yo me atrevo hasta a comprar un trajecito cuando me invitan, justamente por esa percepción que tienen algunas niñas de esta belleza que está aquí. ¿Cómo pueden ayudar a las personas que tienen ese chip negativo, volviendo a la resiliencia y al día a día? Ese chip negativo, esa emoción negativa, bueno, las emociones no son negativas, pero esa parte negativa ante el afrontamiento, ante la realidad que le toca vivir. Bueno, fíjate que la parte del sentimiento negativo, las emociones son normales, son reacciones solamente, pero sí puede generarse un sentimiento negativo. Es como yo interpreto esa emoción. El miedo, ¿cómo lo interpreto? El yo puedo, soy capaz, ¿cómo lo manejo? Inclusive el elemento de perfección. ¿Hasta dónde me inculcaron que hay que ser perfecto? Y llega a un nivel que ni siquiera disfruto los resultados. Entonces, todo esto, esta imagen, autoimagen, como tú te percibes, también te va a influir. Y por lo tanto, ese grado de hasta dónde tú puedes permitirte un error, también eso se aprende. Si mi pensamiento negativo es que no puedo, o eso es incorrecto, o tengo que dar mi 150%, y me frustro, y cuando hago algo a un 90%, pues saqué 90, por ejemplo, y es terrible para mí. Entonces, todo esto te va a afectar emocionalmente y tú vas a generar se va a sentir el cuerpo cargado, tenso, pesado. Entonces, esto necesitamos, necesitamos ayuda. Esa valoración que mencionaba Leida, esa validación, esa referencia de tú puedes, fíjate que trabaja en excelencia, no tiene por qué ser perfecto en cuanto a que disfruta lo que estás haciendo, tú eres capaz, ahora no te salió a la primera, inténtalo a la segunda, esfuérzate, toma tu tiempo, todo esto son elementos de afrontamiento. Ríete,
disfrútalo, porque también, ok, bueno, vamos a reírnos. ¿Me estás relajando? Pues vamos a reírnos todos, ¿verdad? Esto es parte también de buscar el sentido, saber que cuando tú entras en un estado negativo absorbente, los pensamientos, los sentimientos van acorde. Entonces tú te sientes muy pesado. O sea, el cuerpo se deprime. Completa, o sea, ahí donde entra completo una sincronización. Entonces tú dices, ok, espérate, vamos a ver otro. Hay un elemento que para nosotros los católicos o los cristianos es fundamental, la fe. Dentro de lo que hablando de educación, hay un personaje muy importante que son los catequistas. Los catequistas te enseñan a la persona de Jesús, imitarlo a él. Y fíjate que esto como que a veces crecemos y se nos olvidamos, como que era solamente para hacer la primera comunión y ya. Pasa desapercibido. Sin embargo, lo que nos están diciendo es, ¿a quién voy a modelar? Hacia Jesús. Sí. Entonces, este modelamiento me debe seguir a mí. Independientemente me hagan lo que me hagan, yo tengo que tener una referencia positiva. Entonces, aquí es importante un maestro, o un tío, o un papá, o una mamá, o un abuelo, que te dé referencia positiva. Ok, te castigaron, está difícil la cosa. Sin embargo, hay una luz por aquí. Entonces, este ánimo te va a ayudar. Pensar positivo, visualizar, planificarte, organizar, orar. O sea, hay una serie de recursos que tú necesitas para manejar esos estados absorbentes que son negativos, que como que te hunden, ¿verdad? Y un elemento importante en estos es que lo que nosotros hemos aprendido de las emociones, porque culturalmente hemos aprendido que la tristeza es mala y que estar triste es malo. Incluso no me puedo permitir estar triste o no me puedo permitir expresar que estoy triste. Entonces, cuando pasa algo, cuando hay una situación, inmediatamente se activa una idea, lo que yo creo de eso que pasa. Pero también hay una consecuencia emocional. Y esa consecuencia emocional yo la voy a experimentar o yo la voy a gestionar partiendo de cómo yo he aprendido a afrontar las cosas. Así es. Entonces, eso es importante ver. ¿Qué yo he aprendido de qué son las emociones y cómo las emociones me limitan, me inhiben a hacer cosas? O cómo yo digo, bueno, sí, siento que estoy triste, pero tengo que seguir haciendo cosas. Bien, ustedes saben, vencedores queridos, que le dijimos al inicio que no es lo mismo hablar de resiliencia y tratar, vivir y enfrentar una situación. En este momento yo quiero que mi compañera Danaue les cuente un proceso tan difícil que le tocó. Si para mí verla fue difícil, ella que le tocó vivirlo y afrontarlo, imagino yo cuán difícil sería. Así que, hermosa Danaue, cuéntanos a nosotros cómo fue tu experiencia, qué fue lo que pasaste, y ya nuestros queridos psicólogos nos van a orientar a medida que vaya. Pues les cuento, a mí, gracias a lo que hemos vivido y aprendido en Más que Vencedor, y eso lo tengo que destacar, y ha sido como mi bandera durante el proceso, porque aunque sabemos mucho de muchas cosas, pero yo digo que cuando tú sabes algo, pero te lo repiten, y se mantiene esa constante en tu mente y te ayuda cuando tú lo necesitas. Tú recurres a eso cuando tú lo necesitas. En mi caso, hace aproximadamente unos 15 días o 16 días más o menos por ahí, 2 semanas y algo, me dio parálisis facial o de Bell, como le conocen. Me inició primero con el ojo paralizado. Yo estaba, justamente me estaba preparando para una grabación en el área de maquillaje. Y cuando la chica me ve, me dice, ¿te pasa algo en el ojo? Porque el ojo no lo muevo en la parte derecha. Y yo le digo, bueno, yo estoy bien, o sea, yo me siento bien. Y continuamos. Cuando termina de maquillarme, me veo en el espejo y efectivamente tengo el ojo paralizado. Y yo, ok, procuro una impresión de alguien más porque puede ser que estemos equivocadas. Y recuerdo que el azul me dijo, no, vete que eso puede ser estrés, puede ser un tema ya más neurológico. Y vete, voy al médico, voy a emergencia. Ojo, cuando le suceda esto, pidan un neurólogo, porque a mí me mandaron a un oftalmólogo
Oh. Sí, tengo que decirlo porque estamos aquí para educar y para orientar. Me enviaron a un oftalmólogo. Y algo muy curioso también es que me toman la presión y yo siempre he tenido mi presión estable. Y en esa ocasión, quizás por la impresión, tenía la presión un poquito alta. Me medicaron, pero me despacharon sin volverme a tomar la presión. Okay. Eso es algo muy significativo para que ustedes lo tengan pendiente cuando visiten un área de emergencia, tener un poquito de conocimiento general. Eso me pasó alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, obviamente, yo dije, bueno, si es estrés, sería momentáneo. Pero ya en la madrugada sentí que se me cayó el rostro. Entonces, esta parte completa ya perdió la movilidad, se me torció la boca, se me hacía pesado para hablar. Y obviamente tempranito fui a otra emergencia, a otro centro médico, y de inmediato la doctora de turno fue como que me ubicó un neurólogo. Gracias a Dios los estudios neurológicos, la resonancia y todo eso estaba bien, es un tema viral. Y entonces procede el tema de los medicamentos y las terapias. ¿Qué quiero resaltar en este momento? Y es la importancia de la intervención temprana, o sea, no quedarnos de brazos cruzados, sino accionar con tiempo. Y todos los medicamentos al pie de la letra, gracias a Dios, y el tema de las terapias. A partir de ese momento yo duré, cuando me inició, yo duré los primeros 4 días solo medicándome, porque también es un asunto que no me podía dar las terapias, pero inmediatamente pude darme las terapias. Inicié y me la he estado dando a diario. No, pero espérate. ¿Qué pensó primero ese ser humano que trabaja de un rostro, del habla? Primero, su rostro estaba desfigurado. Ajá. Y el habla no salía. Son 2 elementos que si uno se pone a pensar, el mundo se le cae. Para su trabajo también. Sí, ¿verdad? por eso es su sustento diario. O sea, el mundo se acabó. Laboralmente, ¿qué pensó ese ser humano? ¿Culpó a Dios? ¿Te culpaste tú? Cuéntanos todo, el mínimo detalle. En víctima. Sí. Luego de la pausa. Nadie tiene que pasar por esto para aprender. Son circunstancias en la vida que te tocan. ¿Cómo tú entiendes que esto pasó? Me daba pena con mi hija, que ella me veía con tristeza y quería como palabras de aliento. Y me decía, mami, pero tú estás bonita. Y yo, sí, mi amor, yo lo sé. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Y esto no es un cuento. Y las personas que me conocen y que han estado en este proceso, yo soy muy ñoña y es posible, y júrenlo que voy a llorar. Pero es como, sí, dice, sí, pero no me dolió nada. Fue lo primero que yo le agradecí a Dios. Pude valerme por mí misma, o sea, pudo haber sido peor. Efectivamente pudo haber sido peor. Entonces yo digo, necesitaba una pausa. Inicié el proceso, no de sentirme, con un poquito de miedo. Llegó un momento que me sentía triste, obviamente, sí. Pero incluso, y yo tuve que consolar a personas que se acercaban a mí porque me veían y obviamente no era yo. Incluso cuando me llamaron, cuando yo anuncié, le comuniqué a algunas personas cómo estaba y en el proceso que estaba viviendo al día siguiente. Y le digo, bueno, yo estoy aquí como Pedro Navaja con mi sonrisa de medio lado. O sea, fue como, no, pero es que... En broma. En broma, sí, en broma. En broma porque afrontamiento. efectivamente yo nada más me reía de un solo lado.
Ya así después estoy diciendo que casi estoy riéndome de oreja a oreja. Pero no, como el victimizarme, no, porque incluso a alguien le decía que fue a consolarme y acompañarme y se puso a llorar y fue como, mira, así tú no me ayudas, tuve que decirle, yo soy muy clara, así tú no me ayudas y además yo estoy sana, esto es físico y puede pasar y es un proceso y si no, yo puedo vivir así, de verdad, o sea, me daba pena con mi hija, que ella me veía con tristeza y quería como palabras de aliento y me decía, mami, pero tú estás bonita. Y yo, sí, mi amor, yo lo sé. Pero en su rostro, en su mirada, me ve con pena porque yo no soy así. Y ella me admira mucho y cuando me pongo bonita, ella siempre se alegra y me ayuda a arreglarme y que me queda bien y que me queda no. Entonces, verla así, sí, eso me bajaba. Incluso Sor Glenny un día me pregunta que cómo yo estoy y que cómo me siento. Y es como, no, yo estoy bien, porque realmente yo estoy bien. Esto es un proceso que se puede vivir, primero, como mi mentalidad del principio, o sea, yo puedo vivir con esto. El resto de mi vida yo puedo vivirlo con mi carita paralizada. Se presentan las dificultades para comer, para tomar agua, para dormir. O sea, yo duré 4 días que no podía dormir porque el ojo no se cerraba, por mucho que yo le hablaba. Por mucho que yo quería, no se cerraba. Entonces, sí, eso me costó. Pero eso no es... o sea, una vez por atender a un enfermo uno no duerme. O sea, que tampoco es que el mundo se me va a caer encima. Es como, no, yo trataba de descansar, de relajarme, de orar. Yo soy poca de orar, yo hablo con Dios. Okay. Nosotros tenemos una conversación y es como, bueno, aquí estamos en este proceso. Entonces, volviendo cuando usted me pregunta de que, ¿cómo tú estás y cómo te sientes? Yo estoy bien. Y de verdad, durante todo este proceso, yo siento que estoy bien. Porque al final, cuando dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero cuando uno ve la realidad de otras personas, cómo han pasado procesos más grandes y que incluso tienen que llevarlo a los temas médicos, es como yo estoy bien. Y cada vez que me preguntan, yo estoy bien. Ahora, me he sentido triste, he llorado, como me pongo en baja, es posible que haya pasado por un momentito de depresión, pero nada significativo. De desánimo, sí. Exactamente, sí, porque depresión aquí en mí como que me queda grande. Por pero eso es que tenemos a los peritos aquí. Sí, un tema de desánimo. Y sí, agradezco muchísimo el trabajo que yo me estoy dando las terapias en rehabilitación. Y le hago el llamado a las personas que utilicen los servicios de rehabilitación. Son económicos, son profesionales, excelentes. El proceso, señores, puedo decir que es más práctico que en cualquier centro privado. No, pero espérate, antes de que tú me le sigas dando payola a esa gente, ¿cuándo fue que tú sentiste que ya estaba venciendo la adversidad? Mira, es que te voy a decir algo, honestamente. Adversidad como tal, yo entiendo que yo la vencí desde el primer momento. Porque yo no sé si es que yo soy rara, pero como tal adversidad así profunda, yo digo que yo he pasado cosas peores y no han sido físicas. Esas son dolorosas. Entonces, yo digo que eso para mí son como toquecitos para bajarle, enfocarme, para redireccionar quizás, pero como esa adversidad así como, yo no lo vi como una adversidad como tal. Leida, yo la vi como un proceso que me toca vivir para aprender. Sí, lo interesante de aquí, ustedes recuerdan que cuando hablamos de duelo, hablamos de una pérdida. Y fíjense que el duelo es un proceso muy dinámico y único en la vida de una persona. Posiblemente esto lo que le pasó a Danauri podría
ser un duelo para una gente. Un duelo que entra en un tipo de proceso en que hay una negación, que hay ira, que hay negociación, que hay depresión, para llegar al final en una aceptación. Y que en cada persona esto lleva un tiempo muy, muy particular. Pero fíjate cómo Danauri habla de que esto no fue algo que se le cayó el mundo encima. ¿Cómo entró inmediatamente una capacidad de afrontamiento que ella ha desarrollado como persona, partiendo de las circunstancias que ella ha enfrentado en su vida? Y cómo ella dijo, no, pues esto yo lo voy a manejar. Fíjate cómo ella no solamente hizo lo que tenía que hacer, sino que también gestionó sus emociones. Porque puede ser que ella sí, es verdad, cómo entra en contacto con esas emociones y las acepta. No reniega de ellas. Y aceptarlas es procesarlas. Como también pudo ser, con esa capacidad de afrontamiento, manejar lo que el otro también estaba sintiendo y apoyar al otro. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de afrontamiento, tiene que ver con con esa cuestión muy única que yo he aprendido, que yo he desarrollado. Porque hay otras personas que han tenido esa situación de Danauri y se tumban, se caen. Y eso afecta el proceso de recuperación. Sí. Eso lo sabemos. Sí. Como tú manejes tu estado emocional ante una situación de salud física o emocional, como tú te recuperes a eso, va a influir en la capacidad de recuperarte. Y esto no quiere decir, porque quizás muchas personas entiendan que es un cuento o que puede darse, o sea, cada cabeza es un mundo y cada uno, como dice la idea, afronta la realidad que le toque vivir. Pero eso no quiere decir, porque de verdad yo lloré mucho. Claro. Y yo recuerdo que mi hermana, sí, y a mi hermana yo le decía, yo estoy bien, pero dando gritos, pero yo estoy bien, pero es que me siento y tengo que llorar. Y no me daba vergüenza, porque eso, no, ahora mismo tampoco me da vergüenza. No me daba vergüenza llorar. De hecho, no me daba vergüenza que me vean así. Yo iba y hacía mi rutina, iba a los lugares y todavía, o sea, no me da vergüenza que me vean así. Que yo entiendo que el tema de aceptar el proceso o lo que a uno le toque vivir ayuda bastante. Porque, por ejemplo, en mi caso, como tú dices, o sea, yo vivo de esto. De mi cara, de hablar, gracias a Dios, dice el doctor, tienes que hablar mucho, y yo no se preocupe por eso, que yo eso es seguro. Mucho. Eso es seguro, voy a hablar mucho. Pero me ayudó, yo entiendo que me ha ayudado bastante el hecho de que yo aceptara esta realidad, no la ocultara y siguiera siendo, dentro de lo que he podido, la vida normal. Y fíjate que en este caso, aceptar te ayudó a ver una oportunidad para ti, para las personas que estaban cerca. Claro, y eso es determinante. Leida, y tú sabes que a veces, permíteme hacer un paréntesis, como decía mi profesora Amalia. A veces a nosotros nos preguntan, ¿a quién tú admiras? Y nos vamos a los libros y allí encontramos Concepción Bona, María Trinidad, y esas mujeres buenas, las Mirabal. Y entonces tú tienes personas que están al lado tuyo, cerca tuyo, sí, pero muy cerca, que te ayudan a enfrentar la vida. Cuando yo vi a Danauri, yo no tenía información, la primera impresión, y yo misma me pregunté en mis adentros, ¿cómo debo tratarla? Porque no quería herirla, no quería ni que se sintiera víctima, ni que se sintiera mal, ni que sienta que yo me había asombrado. Entonces, me ha enseñado, Danauri ha pasado por momentos muy difíciles en estos últimos tiempos, la muerte de su padre, la muerte de un hermano, y continuar trabajando, venir a su oficina, continuar sus labores, estar de pie, y después de un proceso largo y difícil, como fue el trabajo de Semana Santa, entonces a veces uno dice, y le pregunta a Dios, pero si estoy trabajando para ti y mira por lo que estoy pasando, y no cuestionar a Dios, terminar su proceso, mira lo hermosa que va en tan poco tiempo que parece mentira, y aún continuar. Entonces, siempre trato por eso de alabar a las personas que están a mi lado, porque son las que me enseñan. Sí. Verla a ella ha sido mi modelo de
de afrontamiento de las cosas. Porque así como yo soy ñoñísima. Cuando uno se cría con una abuela, no sirve para nada. Y yo soy de esa que se crió con la abuela y una mamá para allá afuera que tú le decías, yo quiero una cosa, y ella te mandaba una maleta para no sentirse culpable de su ausencia. Entonces, ahí que vemos el caso, ¿verdad? Caso claro de resiliencia y de afrontamiento. Pero un afrontamiento funcional. Cuando tú tienes a alguien que tiene recursos, por ejemplo, de fe, ¿para qué echarle culpa a Dios? Esto es un evento, esto es una circunstancia. Hay personas que tienen evento cerebrovascular que le afectan, peor todavía, y en este caso fue viral. Esto no significa que me tocó, nadie tiene que pasar por esto para aprender. Son circunstancias en la vida que te tocan. ¿Cómo tú entiendes que esto pasó? Somos cuerpo, estamos sensibles a los virus, cambio de temperatura, a veces eventos cerebrovascular que puede afectar. Entonces, si somos humanos, sabemos que puede pasar algo. Ahora, ¿echarle culpa a Dios a esto? Nada. Echarle culpa a mí porque no hizo, espérate, esto yo no lo estaba esperando. Echarle culpa a otro, nada de esto. Entonces, ¿cómo me repongo? Afronto, uso elementos, recursos de resiliencia para salir de esto, dar el paso siguiente y ver la parte positiva. Y fíjate ahora, ¿qué necesito? Médico. Esa es mi condición. Bueno, ¿para qué ocultar a la gente? Que la gente quiera llorar. Bueno, maneja tus emociones y por favor, ¿me puedo sentir culpable? No. ¿Avergonzado por mis sentimientos? No. Entonces, esto es algo que a mí debemos aprender, porque hay gente que se oculta. Pero ese eres tú, y lo importante es cómo tú desde tu ejemplo y tu testimonio le das también una enseñanza a otros. Y fíjate que eso que tú dices, Ser, me acordó un amigo compadre que tengo, que él dice que la gente que está pasando por una situación no tiene conciencia de que tiene un propósito, que es enseñar a los que están cerca de ti a aprender de eso que le está pasando. Pero muchas veces nosotros que estamos de este lado no estamos conscientes de que esta persona me está enseñando algo en la manera de cómo maneja esa situación. Entonces, fíjense que en este proceso de afrontamiento, nosotros también podemos aprender de lo que le está pasando al otro, de ver cómo el otro lo maneja, de cómo está gestionando sus emociones para no derrumbarse y para que las emociones no nublen las posibilidades de ver opciones para solucionar. Yo siempre digo que todo en la vida es un proceso. Nos toca un proceso, incluso duramos 9 meses en un proceso, tanto para nacer como para dar vida. Independientemente de cómo sea cualquier proceso, no deja de ser eso, un proceso que va a pasar. Y si no va a pasar, ahí es donde encaja el tema de que, bueno, pues nos adaptamos, afrontamos esa realidad y vivimos con eso, pero de manera consciente y de manera positiva, porque eso es lo que hay. Eso es lo que tengo, esa es mi realidad y con esa realidad es que tengo que vivir, pues no hay problema, porque de eso depende el resto de tu vida. Oye, qué postura más hermosa. Bueno, miren, yo sé que a ustedes les ha gustado muchísimo el programa del día de hoy. El tiempo nos salió corto, pero yo voy a pedirle a Leida y a Erwin que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedir este programa con un aplauso fuerte para Danao y con ella, por todas esas personas que son resilientes, que se levantan cada mañana, que tienen una situación que solo ustedes conocen, que saben llorar y como dice Danao, muchas horas le tocó llorar y no tienen quien le dé un abrazo o esa compañía que necesitamos para continuar ese camino que a veces se nos hace forzado. Entonces, gracias por su compañía, gracias por abrazarnos a través de su sintonía, gracias por apoyarnos. Y recuerden que nosotros estamos aquí en Más que Vencedor para apoyarle a ustedes y darle a nosotros nuestro amor, nuestro cariño desde aquí. Gracias, Leida, gracias, Erwin. Y finalizamos con este fuerte aplauso para nuestra querida Danao y para todos ustedes. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron
Más que Vencedor.